Hola, hola, ¿cómo están hermanos, amigos que van a mirar este video? Una vez más, les saluda su amiga y su hermana Sonia, que dándole gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer un nuevo video, que siempre estamos con la expectativa de parte de Dios que sea una bendición para cada uno de aquellos que van a tener la oportunidad de verlos. Nuestro mayor anhelo es que este video toque los corazones, que sea Dios hablando por medio de nuestros labios. Eso es nuestro mayor anhelo. Y bueno, acá le voy a también pasar a mi esposo para que lo salude, mi esposo Humberto. Dios los bendiga. Sean bienvenidos todos a esta conexión con respecto a la palabra de Dios. Abre tu corazón, tu mente y que el Espíritu Santo sea ministrando tu vida. No es casualidad que estemos hasta ahora conectados. Algo, si tú abres tu corazón, Dios va a depositar en tu espíritu para darte vida. La palabra es vida, es eficaz, es el aliciente que necesitamos en el momento preciso, porque Dios lo sabe todo y Él está en control, aunque tú pienses que no, Él está en control de todo. Todo lo que tú necesitas, todo lo que tú requieres en los momentos de desesperación, momentos de angustia, está en la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos la bienvenida a quien se lo merece, al precioso Espíritu Santo de Dios, que sea Él el invitado especial a este lugar, que sea Él el invitado especial a este lugar, el Espíritu Santo, quien le pedimos siempre que Él sea quien nos guíe en esta palabra que vamos a dar. Y como siempre les recuerdo, amigos, si usted es primera vez que va a ver este video, y si este video es de bendición para usted, siempre les motivo a que lo compartan. Yo sé de que esta palabra le puede hablar a más de alguna persona, y nosotros el único deseo es que el reino de los cielos se expanda, que llegue la palabra por estos medios a cualquier lugar, a cualquier país, a cualquier nación. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ustedes pueden suscribirse a este canal o le pueden dar un like, compartirlo para que sea de bendición para otras personas. Tenemos muchos videos, y los videos que más han estado, bueno, no somos personas de que hemos alcanzado pues a muchas personas, pero las pocas personas que Dios ha puesto, tenemos muy buenos, gracias, para la gloria de Dios, buenos comentarios que han sido de bendición, los videos que hemos puesto, donde está el testimonio de nosotros que hemos sido restaurados por el poder de Dios. Tenemos la parte 1, la parte 2, tenemos consejos prácticos de cómo Dios nos restauró, de cómo Dios lo hizo en nosotros, y sé que todavía nos falta un video por hacer, porque yo no sé si es algo que se pone en contra, pero cada vez que queremos hacer un video pasa que entran llamadas y se nos corta el video. No ha sido intencional, disculpas a aquellos que ya miraron el primero y el segundo video de los últimos, pero siempre hay algo que se opone. Pero con el favor de Dios vamos a estar haciendo un tercer video para darle continuidad a esos videos que se han quedado un poquitito así a medias, que yo, en el nombre de Dios, que mi esposo en el próximo video, que él dé su testimonio de cómo Dios lo rescató de las manos del enemigo, ¿verdad? Que él estaba atado, estaba enceguecido, y Dios en su amor y su misericordia también lo liberó, nos restauró, y por la misericordia de Dios somos un matrimonio restaurado por la mano poderosa de Dios. Aunque en este momento no les vamos a hablar del matrimonio, eso lo vamos a dejar para otro video. El tema que les traemos en este día se llama la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? La misericordia de Dios es un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Y más que todo, la misericordia de Dios es uno de los atributos más preciosos, más hermosos que tiene el Dios vivo, el Dios real, la misericordia de Dios. Y si nosotros ahorita podríamos decir que por la misericordia del Señor estamos, en este mismo momento, estamos aquí frente a ustedes. Por la misericordia de Dios, nuestro matrimonio fue levantado, fue restaurado
por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces, todas las mañanas cuando nosotros abrimos los ojos, podemos cantar la misericordia de Dios. Podemos cantar la misericordia de Dios cada mañana, cada día, cuando nosotros abrimos nuestros ojos y podemos mirar esa luz resplandeciente por la ventana, abrimos una ventana y miramos ese sol brillante. Allí podemos mirar la misericordia de Dios que nos da aliento de vida. Amén. 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 Su misericordia es para siempre, dice Amén. la Escritura. Amén. Todo lo que respira, todo lo que tiene vida, es por la misericordia de Dios. Gloria a Dios, es por la misericordia de Dios. Y podemos ya irnos bíblicamente hablando. Para empezar, podemos ya ir buscando las palabras que hablan de la misericordia de Dios. Y vamos a abrir esa palabra, vamos a empezar con Efesios 2, 4 y 5. Con esa palabra vamos a empezar, que vamos a hablar la misericordia de Dios. Decimos de que ese es un atributo de los más preciosos que puede tener nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver en las bienaventuranzas también, donde dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que en la bienaventuranza dice la palabra que bienaventurado significa dichoso, más que feliz, dice la palabra. Eso significa el ser bienaventurado, dichoso más que feliz. Bienaventurado, dice, más que dichoso, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso es hermosísimo. ¿Ya tienes Efesios? 2, 4 y 5, por favor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y si leemos ahí, lee el 6 también, vamos a leer el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esto es un versículo que tiene una esencia pero tan grande. Dice, pero Dios, que es rico, óigame, rico en misericordia. Es un atributo de los más maravillosos que tiene Dios. Y la riqueza de Dios no es con plata, no es con oro. La riqueza de Dios dice de que tiene que ver que Él es rico en misericordia. Amén. Amén. Porque si nosotros verdaderamente viviéramos según la ley, según el Antiguo Testamento, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Hubiéramos sido consumidos como antes. Creo de que ya hubiéramos sido apedreados por tantos pecados, ¿verdad? Porque podemos mirar tantos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que muchos se los tragaba la tierra, ¿verdad? Muchos que según la ley, cuando era según la ley, muchos la tierra se abría y se los tragaba. Otros fueron consumidos, otros fueron llenos de lepra, otros fueron, la verdad, cortados. Pero por la misericordia de Dios, dice otro verso, no hemos sido consumidos. Pero vamos a seguir a lo que dice el versículo este. Pero Dios, que es rico en misericordia, una de las virtudes y de los atributos hermosos, que Dios es rico en misericordia, dice la palabra de Dios. Dice, por su gran amor, otro atributo, el gran amor que Dios tiene hacia nosotros, hacia la humanidad. Por su gran amor con que nos amó. Oigan bien, el amor de Dios es un amor sin medida. Es el amor ágape, el amor sin condiciones, el amor que de verdad yo creo que voy a llorar con este tema, porque he sido tocada cuando he estado estudiando este tema. El amor de Dios es ese amor ágape, ese amor que no es un amor egoísta, ese amor que no es aquel amor de que lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Es un amor que no tiene nombre, un amor tan puro, tan genuino, por el gran amor, dice, con que nos amó. Dice,
aún estando nosotros muertos en pecados, muertos, amigos, hermanos, muertos, sin esperanza. Y en esa lista estábamos mi esposo y yo, muertos en pecado. Por su gran amor, dice, con que nos amó, que aún estando muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Vida juntamente con Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo de Dios. Cristo, puro, santo, sin mancha, sin pecado, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice la palabra, sois salvos. Porque ¿cuándo es que nosotros somos salvos? Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor, cuando reconocemos que Cristo pagó el precio en esa cruz, cuando reconocemos el sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros recibimos ese regalo no merecido por gracia, significa un regalo no merecido, que a través del sacrificio de Cristo nosotros recibimos esa misericordia de Dios, aún estando muertos, dice, en pecados, por su gran amor con que nos amó. Y hay otra palabra, dice, que estábamos en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, Salmo 40. Y allí dice, Cristo metió su mano, allí metió su mano santa para sacarnos de esa suciedad, de esa inmundicia donde estábamos nosotros. Estábamos muertos en pecado, estábamos en ese lodo cenagoso, estábamos en el pozo de la desesperación, donde no hallábamos la salida, donde no hallábamos qué hacer con nuestra vida, donde nosotros en lo personal no hallábamos cómo rescatar nuestro matrimonio. Allí Dios, estábamos nosotros en ese fango, mi esposo y yo. Allí Dios, su mano limpia, su mano santa, allí Dios metió su mano para rescatarnos de ese lodo, de esa inmundicia donde nosotros estábamos. ¿Cómo nosotros no podemos cantar de la misericordia de Dios? Nosotros ahorita mismo estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios, por el amor que Él nos tiene. Amén. Porque nosotros dice que todos merecíamos la muerte, todos merecíamos el tormento eterno, pero hubo alguien que pagó un precio, alguien que dijo, heme aquí, Señor, yo iré. Porque ya no había con qué redimir al mundo. Ya los corderitos ya no daban abasto, los holocaustos, era tan grande el pecado de la humanidad que ya no había nada que se podría hacer para limpiar los pecados de este mundo. Amén. Pero Jesús dijo, heme aquí, Señor, yo iré. Se despojó de su trono, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuéramos ricos en Él. Amén. Y esto me conmueve, porque de verdad, si nosotros no reconocemos que nosotros por la misericordia de Dios estamos aquí, y en el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Cuando estábamos muertos, dice que nos resucitó juntamente con Cristo. Y asimismo dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, dice, con Cristo Jesús. Uh-huh. En los lugares celestiales, nosotros de estar en un lugar sucio, estar en un lugar en el lodo, estar en la inmundicia, nos limpió. ¿Por medio de qué somos limpios? Por medio de la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo nos puede redimir de los pecados, nos puede limpiar. Y el Señor nos ha limpiado con su sangre y nos ha sentado, dice, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Para mostrar su bondad, dice. Él mismo allí dice que en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas, Él es rico en misericordia. Las abundantes riquezas de su gracia, Él es rico en gracia. Él es rico en bondad.
para con nosotros. Porque por gracia sois salvos, dice en el 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? La fe en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Aquí vamos ya al sacrificio de la cruz. Cuando nosotros recibimos esa misericordia de Dios, cuando dice que Él nos miró, Él miró nuestra condición y tuvo misericordia de nosotros. Él miró la condición en que estábamos y Él fue movido a misericordia. Y por medio de qué logramos nosotros ese perdón, esa salvación. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿La fe en quién? No la fe en tu trabajo, no la fe en tu amigo, no la fe en tu esposo, no la fe de que alguien te va a ayudar en tu problema. La fe en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo único. Y no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. La verdad, hay unos versículos que yo no los tenía en mente, pero el Señor ya en el momento que estamos dando este estudio nos lleva a que profundicemos en este tema. Ahora bien, estamos hablando de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia en sí? Bíblicamente hablando, ¿qué es la misericordia? Muchos hablamos de misericordia, pero en sí, ¿cuál es la esencia de la misericordia? El atributo más grande de la misericordia la tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un Dios misericordioso. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y si nosotros somos hijos y somos imitadores de Dios, búscame Efesios 5:1, si somos imitadores de Dios, si somos hijos de Dios y si somos imitadores de Cristo, nosotros como hijos tenemos que tener ese fruto de la misericordia. ¿Qué dice Efesios 5:1? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que dice su palabra. Entonces dice de que Él es rico en misericordia y dice que nosotros, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros también tenemos que tener ese fruto. Tenemos que sembrar misericordia. Tenemos que sembrar misericordia porque dice que a los que tengan misericordia, ellos mismos alcanzarán misericordia. Por eso dice, más que feliz, más que dichosos son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que nos quiere decir este versículo, que no todos alcanzaremos la misericordia. Si nosotros no tenemos misericordia, si nosotros no practicamos la misericordia, nosotros no podemos alcanzar la misericordia de Dios. Tenemos que, dice la palabra, que lo que cosecha, lo que sembramos, eso cosechamos. Si nosotros sembramos misericordia, desarrollamos ese fruto de la misericordia, porque es un fruto del Espíritu Santo, ser misericordioso. Si nosotros cultivamos misericordia y somos misericordiosos, nosotros vamos a alcanzar misericordia. Entre más misericordiosos seamos, más misericordia vamos a recibir del Señor. Amén. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cerramos nuestro corazón y no tenemos misericordia de las personas, sino que más que misericordia tenemos juicios y prejuicios en contra de las personas y somos prestos para juzgar, para condenar, para no darle una oportunidad a alguien que nos falló, que se equivocó? ¿Qué pasa cuando nosotros no somos misericordiosos? ¿Qué pasa cuando nosotros no practicamos la misericordia? Santiago 2:13, por favor. ¿Qué pasa? Aquí viene algo tremendo. Bienaventurado si tú eres una persona que eres misericordioso. Ya vamos a hablar el concepto de la misericordia, porque no quiero soltar esto, que ya que Dios me lo está dando de esa manera. Pero si nosotros no sembramos misericordia, no hacemos misericordia con las personas, difícilmente
vamos a tener misericordia de parte de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos misericordia, no hacemos misericordia y somos prejuiciosos, hacemos juicio, condenamos a los demás fácilmente y los condenamos sin usar la misericordia, la misma misericordia que Dios nos ha mostrado? Si nosotros no usamos esa misericordia, lee qué va a pasar con el que no haga misericordia, por favor. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí podemos mirar cuál es lo contrario cuando nosotros no somos misericordiosos. El día que nosotros estemos delante del juez, ¿quién es el juez? El día que el Señor, estemos delante del Señor, si nosotros no hemos dado misericordia, dice que juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia. Él no va a tener misericordia de nosotros. En el momento que nosotros estemos delante de un juez, delante del Señor, ¿qué va a pasar si nosotros no somos misericordiosos? No vamos a alcanzar la misericordia. Y dice que los que tienen misericordia son los hijos de Dios, porque cuando nosotros somos hijos, tenemos que tener esa misericordia de Dios. Amén. Si nosotros no tenemos misericordia es porque nosotros no hemos entendido. No hemos entendido la misericordia de Dios. No podemos decir que somos hijos si nosotros no tenemos misericordia para con los demás. Y no todo está perdido, amigos, hermanos que van a ver este video. Si nosotros nos evaluamos, y hay que evaluarnos nosotros mismos, ¿qué tan misericordiosos somos? Si verdaderamente nos dolemos por aquel que sufre, si verdaderamente nos duele, accionamos cuando alguien está herido, cuando alguien está lastimado, cuando alguien está pasando por una situación. Verdaderamente evaluémonos qué tan misericordiosos somos nosotros con los demás. Porque si nosotros no somos misericordiosos, nos van a hacer juicios sin misericordia y no alcanzaremos la misericordia de Dios. Amén. Dura palabra. Es una palabra de exhortación, pero a la vez nos hace reflexionar la verdad, porque nosotros no somos quien para ejercer un juicio. Él es el único que va a hacer ese juicio. Nosotros solamente podemos dar de lo que Él nos da. Nosotros hemos sido perdonados y hemos recibido misericordia de parte de Él. Por naturaleza nosotros no tenemos esa tendencia a ser misericordioso, ¿verdad? Pero Cristo no pagó con la misma moneda. Está Barrabás y está Jesús. Y las multitudes tendieron por irse por Barrabás, que era ladrón, que era un tramposo, dice, ¿verdad? Y no escogimos la misericordia que estaba al otro lado, sino que tendemos siempre a lo malo, ¿verdad? A escoger lo malo. Y despreciamos al justo y santo, dice la Escritura también. Por tendencia tendemos a eso. Y por eso Jesucristo dice en la cruz del Calvario que perdónanos porque no saben lo que hacen. Y es la verdad, no sabemos lo que andamos. No hacemos, a veces ni siquiera tomamos en cuenta el camino que escogemos. Y escogemos a veces el bando de los malos, ¿verdad? Sí. En vez de escoger lo que verdaderamente nos va a ayudar a edificar, nos va a bendecir, siempre tendemos por escoger lo malo. Amén. Porque ahí a su lado derecho hay una maldición, al otro lado hay otra maldición, 2 ladrones. Dice la Escritura que todo aquel que es colgado en un madero es maldito, dice, ¿verdad? Y en medio estaba el justo, el de la misericordia. Hubo uno que reconoció eso en él y recibió misericordia de parte de Jesús.
El que estaba a un lado le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo no le dijo, ¿y yo por qué voy a tener misericordia de ti? Si tú eres un maldito, el que está colgado en un madero, yo me he hecho maldición por ti. Dice que Él se hizo maldición por nosotros. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Cristo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa misma oferta te hace el Señor a ti, de misericordia. Pero es necesario que reconozcamos que por naturaleza nosotros no tenemos esa tendencia a ser misericordiosos. Amén. Y dice que juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es hermoso, ahí podríamos sacar algo bien profundo. Ahí había un juicio, ya estaban condenados a la muerte los dos ladrones. Ese era un juicio. Pero la misericordia de Cristo triunfó sobre todos esos pecados. Y esos dos que estaban colgados nos simbolizan a nosotros. Pecadores que somos, que sí merecíamos estar ahí en el lugar de Cristo. Nosotros éramos dos ladrones. Pues dice allí la palabra que estábamos muertos en pecado, pero por su gran amor con que nos amó, dice que aún estando muertos en pecado, dice, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Qué tremendo, qué palabra más poderosa. Ahora bien, creo de que lo tuve que haber hecho desde el principio, pero no quise cortar el tema. Pero, ¿qué es en sí la misericordia? Bíblicamente hablando, la misericordia es un sinónimo de compasión. Compasión es igual que misericordia. Dice que la misericordia es compasión con acción. La misericordia no es sentimentalismo, no es llorar porque alguien está pasando una situación, no es suavidad, no es hablarle bonito a alguien. La misericordia no tiene que ver con palabras suaves, la misericordia no tiene que ver con lágrimas, que a veces la misericordia no tiene que ver como decimos como hispano, ¿verdad? Pobrecito, pero lo decimos un pobrecito como con una lástima que en realidad a veces no tenemos la misericordia en el corazón. Si no decimos pobrecito como de una manera de menospreciar a alguien, de hacerlo ver menos. Esa no es la misericordia de la que estamos hablando. Esas palabras que lloramos porque vemos a alguien que está en una crisis, pero no accionamos. Porque solo es llorar por alguien que está pasando una necesidad. Eso no es acción. La misericordia es compasión con acción. Es que tú mires y tú hagas algo por esa persona que está herida, que está lastimada, que está tirada, que está hambriento, de que tú accionas. Tienes misericordia, pero tienes una acción. No solo es decirle pobrecito, y lo vamos a ver bíblicamente hablando, donde Dios nos da un ejemplo tremendo de lo que les estoy hablando en este momento. Dice de que la misericordia es compasión en acción. Y vamos a irnos a ver unos versículos en Mateo 10, 30, 34. Compasión en acción. Mateo 10, 30, 34. Si lo tienes ya me lo puedes leer, por favor. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Espérame, ¿sí es ese? Mateo 10. 30, 34. Oh, no, Lucas 10. Es Lucas, perdón. Okay. Perdón. Lucas 10. No sé por qué le puse Mateo. Donde habla del buen samaritano. Lucas 10, 34. Sí. Dice Lucas 10, 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Me puedes leer, por favor, mejor desde antes? Perdón que te haya dicho.
Lucas 10, léamelo desde antes de ese. ¿Del 25? 10, sí, del 25, por favor. Por Ok. favor. Lucas 10, del 25 hasta el 34. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de él, de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ok, hasta ahí creo yo. Vamos a llegar hasta ahí. El punto importante es que dice que había un hombre que era intérprete de la ley. Un abogado podría ser. Alguien que sabía toda la ley. Y le preguntó a Jesús y le dijo para probarle, porque estos andaban mirando cómo hacían que Jesús cayera en algo para tener algo de qué acusarlo. Le dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él no entendía, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí es donde aplica la misericordia. Y esta es una parábola, es algo que el Señor sacaba como una anécdota para que entendieran de qué les estaba hablando. Esto es una parábola que el Señor le dijo, ¿quién es mi prójimo? Aquí es donde vamos a usar la misericordia. Aquí vamos a mirar, dice que la misericordia es compasión en acción. Y lo vamos a comprobar con esta palabra de Dios. Y dice en el 30, Jesús le respondió cuando este intérprete de la ley le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Le dijo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo, se fueron dejándole medio muerto. Amén. Este hombre, ¿quién era el prójimo? Este hombre era el prójimo, el que dice que hubieron ladrones que lo despojaron y le hirieron y lo dejaron medio muerto. Aconteció, dice, que cuando estaba este hombre medio muerto, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Viéndole. ¿Cuál fue la acción del sacerdote? Lo vio. Viéndolo de lejos, dice, pasó de largo. Un sacerdote solo lo vio. ¿Este sacerdote hizo algo por este que estaba tirado medio muerto? No. No lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero a lo mejor el sacerdote dijo, ahí está un hombre herido. Pues yo no sé qué estaba haciendo este hombre pasando por este camino peligroso. A lo mejor se lo merecía, porque ¿qué anda haciendo aquí? A lo mejor hasta lo juzgó.
y lo vio medio muerto. A lo mejor dijo, pobrecito, se está sangrando. Pero este sacerdote no hizo nada. Eso es misericordia. Si le dijo, pobrecito, está sangrando. ¿Crees que eso es misericordia? No. Y muchos nosotros somos así. Pobrecito, está herido. Le pasó esto. Pero solo nos quedamos con palabras. Por eso dice que la misericordia no son palabras suaves. No es tener lástima por las personas. Dice que pasó de largo, dice. Y dice que entonces, dice que asimismo el levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita hizo lo mismo. No sabemos qué el levita le habrá dicho, ¿verdad? Hombre, te estás desangrando, pero te lo mereces. ¿Qué andabas haciendo aquí? Si esta es una zona peligrosa. Este levita, ¿será que usó la misericordia de Dios? No. Pero en el 33 dice, pero un samaritano que iba de camino y vino cerca de él, este dice que no lo vio de lejos. Dice que vino cerca de él. Y viéndolo, aquí va, y viéndolo, se acercó y lo vio y viéndolo que estaba herido, dice, fue movido a misericordia. Movido a misericordia. Tuvo compasión de este hombre que estaba herido y medio muerto. Y dice en el 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite. El aceite, ¿qué es el aceite? El aceite siempre tiene que ver con el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. El aceite tiene que ver con esa esencia del Espíritu Santo. Dice echándole aceite y vino. El vino representa la sangre ¿verdad? Del Señor. Dice, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí vamos a parar. Dice que la misericordia es compasión en acción. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Aquí nos da una gran enseñanza. Y aquí lo podemos, como dice, tipificar a Jesucristo en esta parábola. El Señor fue movido a misericordia cuando ve a este hombre herido. El Señor se mueve a misericordia cuando nos ve heridos, cuando nos ve lastimados, cuando nos ve que estamos perdidos, cuando ve que estamos tirados, cuando el diablo nos tiene en un rincón sin esperanza. Esta es una parábola que habla de un samaritano, pero en realidad aquí lo podemos tipificar como Cristo Jesús, que lo lavó, limpió sus heridas, lo lavó con su sangre. El vino significa la sangre, el aceite significa la unción del Espíritu Santo. Lo limpió, lo vendó. Dice de que él se bajó de su cabalgadura y ahora Jesús caminaba y lo llevaba. ¿Te imaginas? Tremendo. ¿Te imaginas? Solo me acuerdo la historia que dicen de las huellas, donde dice, pero ¿cuándo, Señor, caminaste conmigo si solo están tus huellas? Y solo se me vino esa mente cuando estaba estudiando, que cuando el Señor nos ve heridos, nos lleva en su regazo, como esa ovejita. Y solo están las huellas del Señor Jesús, porque en ese tiempo cuando nosotros estábamos heridos y no podíamos caminar, Él nos llevaba en sus brazos. Dice que lo subió a su cabalgadura. Ahora era Jesús el que caminaba y llevaba a ese herido. Esa es pura misericordia de Dios. Fue movido a misericordia. Y nosotros tenemos que actuar con esa misma misericordia. No con la indiferencia del levita, no con la indiferencia del sacerdote, porque ellos fueron indiferentes. A lo mejor el sacerdote era el que hacía los rituales en el templo, el que hacía esto, párense, siéntense, hagan esto. Pero ¿de qué sirve que hagamos tantas cosas si no tenemos misericordia? A lo mejor el levita sabía toda la ley. Sabía la ley, pero no tuvo misericordia de este hombre que estaba tirado, medio muerto.
Es que estaban muertos en delitos y pecados. La religión es algo que es inventado por el hombre. Lo que cambia al hombre es una relación con Cristo. Porque Cristo es el que es rico en misericordia. Sin Cristo nosotros no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos ser sensibles a la misericordia, porque la parábola bien relata ahí, había un sacerdote, alguien religioso, pero estaban muertos en sus delitos y pecados, como Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús, un sacerdote que se sabía pero se acerca a Jesús y Jesús le dice que te es necesario que nazcas de nuevo. Porque la religión no te va a llevar. La religiosidad no nos salva. No nos va a llevar a la misericordia. No nos va a llevar a ese sentimiento de misericordia. Dios, que es rico en misericordia, dice, nosotros estamos muertos en pecado, pero cuando Cristo viene a nosotros, Él nos hace ricos a nosotros, para que nosotros tengamos misericordia también de otros. Y ahí claramente se ve pues de que los religiosos podemos ser muy ayunar, como dice el publicano aquel. Amén. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos, doy aquí, doy allá, pero Cristo le dice, te es necesario nacer de nuevo. Amén, amén. ¿Verdad? Amén. Amén. La verdad es que nosotros aquí tenemos un ejemplo vivo de qué es la misericordia. ¿Entendiste el mensaje de la misericordia? ¿Cómo podemos ver la diferencia del sacerdote, del levita? De que tal vez uno practicaba muchos ritos, muchos rituales, el otro tal vez se sabía la ley, pero ninguno de ellos practicó la misericordia de Dios. Ninguno. Y dice que nosotros tenemos que usar la misericordia como Jesús tuvo misericordia de nosotros, nos limpió las heridas, nos levantó, nos sanó. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor. Amén. Y hay otra, que es la misericordia. Y en eso podemos mirar, ¿qué es la misericordia? La misericordia es inclinarse. ¿Inclinarse para qué? Para levantar, para ayudar, para sanar las heridas de alguien. Jesús se tuvo que inclinar para ayudar a esa persona que estaba tirado en el camino. Jesús vino, se bajó de su cabalgadura y se inclinó, amor. Nosotros estábamos en el piso, en lo más profundo, en ese pozo, en ese lodo. ¿Quién se inclinó para darnos la mano y sacarnos de ahí? Amén. La misericordia es inclinarnos. Tener misericordia al que está más débil, al que está herido. La misericordia tiene que ver con inclinarnos. Amén. A levantar al caído, a sanar al que está quebrado. Eso. La misericordia tiene que ver con inclinarnos para darle la mano a alguien. Una acción. Una acción. Tenemos que accionar. Accionar. La misericordia es compasión con acción, no palabras bonitas, no lágrimas, a veces que no son ni sinceras, sino que son emociones nada más. La misericordia no es una emoción que vas a llorar porque alguien. La misericordia es una acción que sale del corazón. La misericordia tiene que ver con el perdón. ¿Por qué? Vamos a ver otro ejemplo porque es importante que entendamos cuál es la misericordia de Dios. La misericordia tiene que ver con el perdón y nos podemos ir a Mateo 18 del 23 al 27. Mateo 18 del 23 al 27. ¿Por qué es necesario que aprendamos estas cosas? Porque muchas veces no entendemos. Hemos oído la palabra misericordia por todos lados, pero no entendemos qué es aplicar la misericordia. ¿Qué es aplicar la misericordia a nuestro prójimo, a aquel que nos ha ofendido, aquel con quien nosotros hemos tenido tal vez una situación, nos han agredido, nos han ofendido?
No sé si me lo puedes leer, por favor. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hasta allí vamos a llegar. Porque aquí la esencia de esto, de que quiero que quede claro, que el perdón, cuando nosotros somos misericordiosos, aplicamos el perdón. Y aquí también es una parábola de los deudores. ¿Quién es el que nos ha perdonado a nosotros? Aquí el Señor lo pone en parábola, que dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Un rey que quiso hacer cuentas con la humanidad. Un rey que vino y dijo, yo quiero ir y dar mi vida por la humanidad. Quiero ir Señor, heme aquí, yo voy. Yo voy, Señor, para que los pecados de todo el mundo sean perdonados. Yo, Señor, yo voy. Y aunque cuando que ya estaba a punto de ir a la crucifixión, dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te imaginas, amor? ¿Quién es ese rey que quiso hacer cuentas al morir en la cruz? Consumado es, hecho está, dijo. Ahí crucificó nuestros pecados, nuestras maldades, las enfermedades en esa cruz. Dice que este rey quiso hacer cuentas, dice, con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí los dicen talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, este siervo que le debía, él tenía que ir a pagar esa deuda. Nosotros éramos deudores para con Cristo. Amén. Nosotros teníamos que pagar esa deuda. Nosotros estábamos, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero con ese sacrificio en la cruz, Él pagó esa deuda que nosotros teníamos. Él pagó nuestros pecados. Él crucificó allí la maldad que había en nosotros. Y dice que este siervo le tenía que pagar. Pero entonces este siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. ¿Cuántas veces nosotros también le decimos al Señor, Señor, perdóname esta ofensa, límpiame, Señor, ten paciencia conmigo, reconozco que te fallé? Y el Señor nos perdona, porque nos ve con un corazón humillado. Amén. Y aquí dice, miren, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El Señor de aquel siervo, ¿quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Dice, movido, aquí vemos, movido a misericordia. Lo mismo que dice en el buen samaritano, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. La misericordia tiene que ver con el perdón. La misericordia está relacionada íntimamente con el perdón. Cuando alguien te ofendió, cuando alguien te agredió, cuando alguien te lastimó, si tú has recibido la misericordia de Dios y Él te ha perdonado tanto, tanto que nos ha perdonado el Señor. Amén. Dice de que Él fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Y nosotros tenemos que tener esa misma misericordia. ¿Para qué? Para perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han agredido, a aquellos. Y dice que le soltó. Lo que me encanta es que dice, le soltó, lo liberó, le perdonó. Amén. Nosotros a veces, como no tenemos misericordia, no podemos soltar, no podemos liberar, no podemos perdonar a alguien que nos ofendió.
Y el Señor ya tuvo misericordia de nosotros, perdonándonos las deudas, perdonándonos nuestros pecados. Yo sé que estos textos los hemos leído anteriormente, pero ahora los estamos enfocando a la misericordia de Dios, cómo Dios fue movido a misericordia. Y Dios dice que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, que aún estando muertos en pecado, dice, Cristo murió por nosotros. Y lo podemos aplicar aquí, la misericordia de Dios. Ejemplo, decimos que la misericordia es compasión en acción. Este siervo, este rey, tuvo compasión de su siervo. ¿Cuál es la acción? Lo perdonó, lo liberó y lo soltó. ¿Cuál es la misma misericordia que nosotros como hijos de Dios debemos de tener? Perdonar, soltar, liberar a aquel que nos ha ofendido, ser libres nosotros. Amén. La misericordia tiene que ver con el perdón. Gloria a Dios. La misericordia tiene que ver con la compasión. Y podemos mirarlo. ¿Por qué tiene que ver con la compasión? En Mateo 9:36, aquí lo tengo yo, dice, ¿por qué tiene que ver con la compasión? Dice, al ver las multitudes, este era Jesús hablar, cuando estaba Jesús que andaba predicando, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tenía compasión de las personas. La misericordia tiene que ver con la compasión. Dice que él que veía las multitudes. ¿Por qué tenía compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vemos las multitudes allá afuera, ¿verdad? Perdidas. Personas que andan perdidas en la droga, en la prostitución, desamparadas. No tienen quien los guíe, no tienen un pastor, no tienen la dirección de Dios. ¿Cuál es la misericordia que debemos nosotros tener compasión por esas personas? Orar por ellas. Orar por ellas, que así como un día alguien nos llevó el evangelio, la palabra, y por esas personas que Dios puso en nuestro camino, nosotros alcanzamos la misericordia de Dios. Nosotros también tener misericordia de las personas que se pierden allá afuera. Amén. La misericordia tiene que ver con la compasión. La misericordia es compasión, es tener misericordia por el perdido, por las almas que están afuera, sin dirección, sin un pastor, sin tener nadie quien las guíe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es la misericordia. Y podemos hablar, dice que la misericordia dice, alimenta la compasión. La misericordia es amabilidad, es perdón, es empatía. La misericordia elige no sentirse ofendido. Cuando tú tienes misericordia, mi amor, tú eliges no ofenderte, no sentirte ofendido. Porque cuando ya tú te sientes ofendido, ya tienes atada a una persona en tu corazón, en tu alma. La misericordia es que tú eliges no estar ofendido, eliges por ir delante de Dios, eliges que si alguien te ofende, tú vas y llevas el agravio delante del Señor y perdonas a la persona que te ofendió. Dice, la misericordia ve con compasión, dice, y el que es misericordioso ve con compasión un corazón herido. Si tú tienes la misericordia de Dios, vas a ver con compasión un corazón herido. La misericordia de Dios se refleja en la cruz de Cristo. Allí está todo. Amén. La misericordia de Dios se refleja en esa cruz donde Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Gloria a Dios. Se refleja, dice, en la cruz de Cristo. La misericordia es una extensión, es una expresión de amor, como dice, por el gran amor con que nos amó, que aún estando muertos en pecado, Cristo murió por nosotros. La misericordia es una extensión y una expresión de amor, un acto de bondad. La misericordia es un acto de bondad. La misericordia es una característica
del único Dios verdadero. Pero si nosotros somos hijos y somos imitadores de Cristo, tenemos que mostrar esa misericordia. La misma misericordia que hemos recibido la tenemos que demostrar a los demás. Y si somos hijos, debemos de andar como Él y tener los mismos frutos. Porque si no tenemos misericordia, dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia. Y la misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. Y la verdad, a veces, amigos, a veces nosotros pensamos, andamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y como no sentimos la reprensión de Dios, en nuestra propia sabiduría pensamos que estamos bien. Y andamos haciendo cosas que contradicen la palabra de Dios como hijos, como cristianos. Y como no recibimos la reprensión de Dios ni la disciplina de Dios, nosotros decimos, ok. No tenemos misericordia, no practicamos la misericordia y pensamos que estamos bien porque a veces Dios, ¿saben por qué a veces el Señor? Porque dice en Nehemías 9:31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Gloria a Dios. A veces, amigos, hermanos, no hemos sido consumidos, no porque nosotros no fallemos, sino porque dice que Dios dice que es clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Gloria a Dios. Ese es al Dios al que nosotros le servimos. Ese es al Dios al que nosotros le servimos. Y ese es al Dios que nos ha llenado de su amor y de su misericordia. Y podríamos ir a muchos versículos, porque tengo muchos versículos aquí en mente, pero yo creo de que uno de los versos que yo quiero que leamos es el Salmo 136, por favor, donde está la esencia de la misericordia de Dios. Salmo 136, es todo el Salmo. Salmo 136. ¿Puedes leer, por favor? Ahorita lo pongo aquí. Gloria a Dios. Espero, amigo, de que usted esté recibiendo algo del Señor. Sé que no voy a poder dar todo lo que tenía, pero hasta mi alcance. ¿Todo el Salmo? Todo el Salmo. Salmo 136, por favor. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Alabad a Dios, al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Vamos a leer juntos. El único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. El que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Lo vamos a dejar allí. Es un versículo tan hermoso que usted lo puede leer más profundamente. Todo el Salmo 136 menciona en el último, en el 26, dice, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? Y si mira, amigo, y si tú sientes que le ha fallado al Señor, sientes que tú le has fallado a Dios, y tú quieres en este momento decirle al Señor que te limpie, que te purifique, yo te voy a invitar a que este Salmo 51, yo te lo voy a leer aquí. Pero si tú necesitas ponerte a cuenta con el Señor, si tú crees que le ha fallado a Dios, y tú crees que si tú ya le conoces y le ha fallado al Señor, este Salmo es hermoso para que tú lo leas y que le abras tu corazón al Señor por medio de este Salmo.
Y ese salmo está precioso. Si tú te has apartado o si tú quieres que el Señor te limpie, este salmo está preciosísimo. El Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenido por puro en el juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, dice. Qué hermoso, ¿verdad? Este es el rey David diciéndole cuando él se sentía que le había fallado a Dios. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Precioso salmo, y tú lo puedes seguir leyendo en tu casa. Si tú sientes la necesidad de que Dios, estos salmos están hermosos, si tú te sientes que estás sucio, que necesitas que el Señor te limpie, puedes irte al Salmo 51, y si tú le abres tu corazón al Señor, yo te aseguro que el Señor escucha tu oración, escucha tu clamor. Espero que teníamos mucho más que dar, pero nos vamos a quedar aquí, porque no quiero que este video, quiero que ustedes lo puedan alcanzar a ver, porque ya entre más extenso, pues a veces las personas se cansan, ¿verdad?, de estar viendo el mismo video. Pero si no lo puedes mirar en todo, ve la primera parte o 30 minutos, después puedes ver otros 30 minutos y para que tú te puedas conectar bien con el mensaje. Y otra de las cosas es que tengo más y mucho más que dar, pero dice, solo el que ha recibido misericordia puede dar misericordia. Una de las cualidades más hermosas de Dios es que es un Dios misericordioso. Cuando somos misericordiosos, dice, somos como Dios. Cuando ¿cuánto necesitamos aprender misericordia? Que no es sentimentalismo ni suavidad, sino compasión en acción. No con la indiferencia del levita y el sacerdote, sino con la compasión y misericordia que tuvo el samaritano en ver al hombre herido y casi muerto. Esa es la misericordia que nosotros tenemos que tener, la misericordia del samaritano, que viene siendo tipificado a Jesucristo, que lavó, que limpió las heridas del que estaba casi muerto. No seamos como el levita ni como el sacerdote, indiferentes, que vemos de lejos al caído, lo vemos de lejos, tal vez decimos, oh, pobrecito, está herido, está caído, pero nosotros no hacemos nada. Y esa palabra pobrecito que decimos, pobrecito, pero lo decimos con una manera despectiva. El Señor conoce el corazón de nosotros, que si verdaderamente somos misericordiosos, no tenemos que tener como lástima de esa lástima que lo hacemos con arrogancia porque vemos al caído y yo estoy bien. No, misericordia quiere decir que pongamos en acción la misericordia. Que así como el Señor nos perdonó, nos limpió, tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que esa misma misericordia tengamos con aquel que está caído, con aquel que está abatido, con aquel que está herido. Porque si nosotros no tenemos misericordia, juicio sin misericordia se hará, dice, para el que no tuviera misericordia. Amén. Le dejo a mi esposo por si quiere ya cerrar o compartir algo. Nada, la palabra es bien clara. La misericordia es, creo, uno de los atributos más grandes del Señor. Es rico en misericordia. Tremendo eso. Podemos ser ricos en lo material, pero si no tenemos misericordia, de nada no sirve. Rico en misericordia, dice que también
su amor es un amor que no se puede entender. ¿Cómo puede perdonar a un violador? ¿Cómo puede tener misericordia de alguien que asesinó a otra persona? Pero Él es rico en misericordia. Amén, amén, gloria a Como Dios. dice ese salmo, porque para siempre es su misericordia. Amén. Apliquemos la misericordia con familiares, con amigos, con todos aquellos que tú conoces. Cuando tú le das una palabra a alguien que se siente angustiado, tú estás aplicando misericordia ahí con esa persona. Porque Gloria está a Dios. angustiada, está abatida y tú llevas esas palabras, ese aliciente, porque para siempre es su misericordia. La misma misericordia que Él ha tenido con nosotros, la compartimos con ustedes y así tú también tienes que compartir con otros la misericordia, porque es claro el versículo de Santiago que dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén, gloria a Le Dios. damos gracias al Señor y si tú nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón, te invitamos para que lo recibas y de aquí en adelante Él va a ser, que es rico en misericordia, te va a administrar misericordia para que tú sientas esa gana de compartir estas buenas nuevas de salvación al Señor. Puedes hacer el llamado si gustas, una oración de fe para aquel que quiera recibir esa misericordia que Dios está ofreciendo. Repite esta oración conmigo. Señor Sí, Jesús, Padre Santo. yo te recibo en mi corazón, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, Padre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco, Padre Santo, que tú eres el Hijo de Dios y que tú has pagado un precio de sangre por mí y que tú has muerto en la cruz, Padre, y que tú has resucitado y que nos has dado vida, Padre Santo, por medio de tu sangre, Señor. Recíbeme en tu reino, Padre, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdona todos mis pecados, Padre, y desde ahora, Señor, haz una nueva criatura, Señor, en todo mi ser, Padre Santo. Ministra esa misericordia en mi corazón para que yo pueda ministrar, Señor, a otros misericordia, Señor, porque tú eres rico, Señor, en misericordia, Señor. En el nombre de Jesús yo te recibo, Padre, como mi Señor, como mi Salvador. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y a ti sea todo el honor y toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor, la misericordia del Señor dice que son nuevas cada mañana. Y la misericordia de Dios, amigo, tú que estás allí, Dios desde hace tiempo te está hablando, ha puesto personas para que te lleven la palabra. El Señor está con su misericordia, sus brazos de misericordia extendida. De ti depende si quieres recibir esa misericordia de parte del Señor. Dios, hay muchas personas que les está hablando. Dios desde hace tiempo anda rondando tu vida. Muchas personas te han hablado. Deja que el Señor te levante, deja que el Señor te ayude. Recibe la misericordia del Señor. Porque dice que no es del que busca ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Él tiene sus ojos de misericordia puestos en ti. A ti que el Espíritu Santo va a poner en tu corazón que tú eres la persona. No te escondas más del Señor. No te niegues más a recibir esa misericordia de Dios, porque Él es la única salida que tienes a esa situación por la cual estás pasando. Amén. Deja que la misericordia de Dios te levante, te sane, te libere, como ese hombre que estaba herido y medio muerto en el camino. Porque a veces, ¿sabes cuál es la situación? Que el Señor te quiere levantar, se quiere inclinar para levantarte, para ayudarte, pero somos nosotros los que cerramos el corazón a Dios. Él solo quiere hacerte el bien, Él solo quiere lavar tus heridas, sanar tu corazón, restaurarte, levantar tu casa, tu familia, levantar a tus hijos. Pero permite que la misericordia de Dios toque tu corazón. Los brazos del Señor siempre están extendidos para ti.
Dice que Él no vino por justos, Él vino por pecadores, y entre ellos éramos nosotros los primeros. No llegamos al Señor porque somos buenas personas, porque dice que no hay ni un bueno sobre la tierra. Bueno solo es Dios. Nosotros solo somos personas perdonadas por el amor y por la misericordia de Dios. Permite que la misericordia de Dios entre a tu casa. No somos salvos porque no somos salvos, no somos perdonados porque mostremos misericordia. Mostramos misericordia porque hemos sido perdonados por la misericordia del Señor. Permite que esa misericordia que nos alcanzó a nosotros toque tu corazón en esta hora. No le digas más no al Señor. No le digas más no al Señor. Dios te ha querido ayudar y te ha querido levantar y salvar de esa situación que estás pasando, pero tú te has negado. ¿Por qué? Porque a veces no queremos dejar las cosas que en esta carne queremos. Pero el Señor quiere que le des la espalda a todo eso del mundo para que tú recibas esa misericordia del Señor. Dice que Él veía las multitudes que estaban desamparadas, dice. Las veía y tenía compasión de ellas porque estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y muchos de ustedes están como esas personas que el Señor tiene compasión de ustedes, porque mira que andan caminando sin dirección, andan caminando sin quien los guíe. Cristo quiere ser el guía de tu casa, de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Permite que el Señor sea tu guía. Permite que el Señor alumbre tu familia, alumbre tu casa, te saque de ese mundo de tinieblas en el cual estás caminando. Dile sí a Jesús. Él está tocando tu corazón en esta hora. Dile sí, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Recibo tu misericordia, Señor. Límpiame, purifícame. Así como ese hombre que estaba herido. Yo estoy herido, Señor. Necesito que me limpies. Necesito que sanes mi alma, mi corazón. Renuncio a todo pasado. Renuncio al pecado. Me arrepiento de mis pecados. Y recibo, Señor, tu misericordia en este día. Si tú lo haces con convicción y de verdad abres tu corazón, no solo le confiesas, sino que abres tu corazón y permites que Él transforme tu vida, tú vas a mirar y un día puedes estar testificando como nosotros de la misericordia de Dios, de las maravillas de Dios. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y si este video ha sido de bendición, compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia, suscríbete para cuando nosotros hagamos un video, tú puedas recibir esa notificación. Y anhelamos que estos videos sean de bendición para ti y para otros que tal vez Dios te ponga en tu corazón. Amén. Dios te bendiga. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y la iglesia. En victoria. Bendición. Y esa victoria te quiere dar el Señor también a ti este día. Amén.